Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a ver la elasticidad de la demanda y la elasticidad de precio de la demanda y sus determinantes. Cuando aprendimos la definición de demanda, vimos que en general cuando disminuía el precio se incrementaba la demanda y cuando aumentaba el precio disminuía la demanda. También habíamos visto que cuando aumentaba el precio de los bienes sustitutos, aumentaba la demanda. Por ejemplo, si estamos viendo la demanda de arroz, si aumenta el precio de un bien sustituto, por ejemplo, los fideos, cuando se incrementa el precio de los fideos, aumenta la demanda de arroz. También habíamos visto que cuando se incrementaban los gustos por determinado bien, también se incrementaba la demanda de ese bien, y así con cada uno de los determinantes de la función de demanda. Como te estás dando cuenta, es una explicación cualitativa. Esto no es cuantitativa. Sabemos en qué dirección se mueve, pero no cuánto. Sabemos que si disminuye el precio, aumenta la demanda, o sea, las cantidades demandadas. Esto es cualitativo. Disminuye el precio, aumenta las cantidades. Lo que sí es no sabemos cuánto es lo que aumenta. Para medir cuánto responden, los economistas utilizamos el término elasticidad. Ahora vamos a ver la elasticidad, precio de la demanda y sus determinantes. Recordá que la ley de la demanda, vuelvo a repetir, nos dice que cuando se incrementa el precio disminuyen las cantidades demandadas y cuando disminuye el precio aumenta las cantidades demandadas y cuando aumenta el precio disminuye la cantidad demandada. La elasticidad, precio de la demanda, mide qué tanto responde, o sea, qué tanto varía la cantidad cuando varía el precio. Decimos que la demanda de un bien cualquiera es elástica, vamos a hablar de elástica, vamos a hablar de inelástica y vamos a hablar de unitaria. Decimos que la demanda de un bien cualquiera es elástica si la cantidad demandada, o sea, varía en forma significativa provocado por una variación en el precio. O sea, varía un poco porcentualmente el precio, bueno, la cantidad varía mucho más porcentualmente de lo que varió el precio. Inelástica es al contrario. O sea, va a ser inelástica cuando la cantidad varía menos proporcional de lo que varió el precio. Y unitaria es cuando varían las dos variables en la misma proporción. Vos tenés que saber que la elasticidad precio de la demanda de cualquier bien mide cómo los consumidores comprarán menos cuando se incrementa el precio del bien en particular. Pero como vos sabés, la curva de demanda nos refleja las diferentes fuerzas económicas, sociales y psicológicas que forman las preferencias del consumidor. Por lo tanto, no existe una regla universal sencilla respecto a qué determina la elasticidad de la curva de demanda. Sin embargo, en base a la experiencia podemos formular algunas reglas generales de lo que influye en la elasticidad precio de la demanda. Entonces vamos a decir los siguientes factores condicionantes o determinantes de la elasticidad de la demanda. Esto es importante que lo anotes porque te lo pueden preguntar en cualquier examen. El primer determinante o el primer factor es la disponibilidad de bienes sustitutos. Anota. Entonces decimos la disponibilidad de bienes sustitutos y que sean cercanos. Aquellos bienes que posean sustitutos cercanos tienden a mostrar demandas más elásticas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decimos esto? Debido a que es fácil cambiar un bien por otro. Recién nombramos el precio de los bienes, el fideo y el arroz. Si hay fideos y hay arroz, o sea, y lo podemos encontrar en la misma góndola, en el mismo supermercado, si aumenta el precio de uno, automáticamente va a aumentar la demanda del otro. Esos bienes van a tener una demanda elástica. El segundo factor es la naturaleza de las necesidades.
de las necesidades. ¿Qué decimos con esto? Entonces vamos a hablar de la naturaleza de las necesidades que satisface este bien. O sea, bienes necesarios frente a bienes lujosos. Cuando hablamos de un bien de primera necesidad, es de esperar que los valores de la elasticidad sean bajos, o sea, que sean inelásticas. Pues es difícil que se deje consumir. Por lo tanto, las variaciones de la demanda ante variaciones en el precio van a ser bajas. El hecho de que un bien sea necesario o de lujo no depende de las propiedades intrínsecas del bien, sino de las preferencias del consumidor. Y acá vamos con el ejemplo. Supongamos que una persona necesite los servicios de un médico, porque lo necesita ahora y es con urgencia. Y eso va a ser inelástica, porque la persona va a pagar, más allá de que se incremente el valor del precio, igual va a seguir consumiendo ese bien, o sea, va a ser inelástica la demanda, porque sí o sí lo necesita. En cambio, cuando un bien es de lujo, la demanda va a ser más elástica. El tercer factor, por ahí no quedó claro, si es un bien necesario, no lo podemos reemplazar por otro. O sea, decíamos el ejemplo recién que teníamos que ir al médico y lo vamos a pagar igual. Si lo necesitamos ahora con urgencia, si el médico aumenta el valor de la consulta, igual vamos a ir. No es que vamos a dejar de ir al médico cuando tenemos una urgencia porque aumentó o disminuyó el precio. Bien, vamos con el tercer factor, el horizonte de tiempo. Horizonte de tiempo. Los bienes, o sea, el periodo de tiempo considerado que vamos a ver sobre este bien, que vamos a analizar la demanda. Los bienes que tienden a tener demandas más elásticas cuando mayor sea el periodo de tiempo en el que vamos a analizar la demanda. ¿Por qué? Porque los compradores necesitan tiempo para adaptarse a las variaciones en el precio. En este momento en Argentina se está incrementando el valor del gasoil. Hay problemas porque hay faltante. Por más que aumente el precio del gasoil, los consumidores igual lo tienen que, obviamente se va a disminuir cuando aumenta el precio, porque la ley de la demanda disminuye las cantidades, pero las cantidades van a disminuir menor que proporcionalmente que la variación en el precio. Eso ahora en el corto plazo, pero si hacemos una demanda pensando de acá a 5 años, los consumidores se van a ir adaptando a esta variación en el precio y pueden decidir no comprar vehículos que anden a gasoil, sino o ponerle gas, o empezar a comprar vehículos que sean eléctricos. Eso es la explicación de esta del horizonte en el tiempo. Cuanto más en el tiempo lo analicemos, más elástica va a ser la función de la demanda. Y por último, el cuarto factor que vamos a analizar es la proporción. Cuarto factor es la proporción de la renta gastada en ese bien. Los bienes que tienen una importancia considerable en el presupuesto de gasto tienden a tener una demanda más elástica que los bienes que cuentan con una participación reducida. Para los bienes estos de menor valor, de menor proporción de renta gastada en ese bien, los consumidores suelen ser menos sensibles a la variación en los precios. Bueno, esperamos haberte ayudado este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios debajo y te invitamos a que veas el próximo video de la lista, cómo calculamos la elasticidad precio de la demanda.